Soy Thelma Wade, de 26 años. Y la semana pasada, mi mundo se puso patas arriba en una cena familiar. Toda mi vida, he sido la invisible. Aquella a la que mis padres apenas notaban al lado de mi hermana, la deslumbrante streamer que no podía hacer nada mal. Siempre la elogiaban, la colmaban de todo mientras yo simplemente estaba ahí. Pero esa noche, me llevaron demasiado lejos. Era sábado y estábamos reunidos alrededor de la mesa del comedor, con la tensión habitual a fuego lento. Mi madre sonrió, con su voz empalagosamente dulce, y dijo: «Cariño, tu hermana necesita tu habitación para su estudio de transmisión en vivo. Es hora de que la cedas». Me quedé helada, con el tenedor en la mano. Mi santuario de la infancia, mi único espacio seguro, se me escapaba. Antes de que pudiera responder, mi padre golpeó la mesa con la mano, con el rostro enrojecido. «Acepta o lárgate de esta casa», rugió. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia, reclinándose como si ya hubiera ganado. Mi hermano menor se movió incómodo, evitando mi mirada. Podría haber discutido. Podría haber gritado, enumerado cada vez que me ignoraron, cada momento en que la eligieron a ella por encima de mí. Pero en lugar de eso, sonreí, una sonrisa lenta y deliberada que hizo que los ojos de mi madre se entrecerraran y la mandíbula de mi padre se tensara. No sabían lo que se avecinaba. Pensaron que podían manipularme como siempre. Pero yo tenía un as bajo la manga, algo que pondría su mundo patas arriba. Y era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran. Si estuvieras en esa situación, ¿qué harías? ¿Permanecer en silencio, defenderte o sonreír como yo? Comenta tu respuesta abajo. Quiero saber qué camino elegirías. Al crecer en Richmond, siempre estuve a la sombra de mi hermana. Nuestra familia vivía en una casa de 2 pisos en un barrio de clase media, el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás. Mi hermana, Tona, era la estrella del espectáculo. Ansiaba atención, siempre posando para fotos, practicando sus sonrisas en el espejo y soñando con la fama. Mi padre, un gerente de ventas con un don para consentirla, y mi madre, una empleada de banco que adoraba cada uno de sus caprichos, se aseguraban de que obtuviera todo lo que quisiera. Vestidos nuevos para concursos de talentos, clases de baile, incluso un foco para sus actuaciones en el dormitorio. Aplaudían y vitoreaban, con los ojos brillantes como si ella ya estuviera en un escenario de Hollywood. Mientras tanto, mi hermano menor, Ronald, era el bebé de la familia. Se paseaba con los brazos llenos de juguetes nuevos, coches teledirigidos, figuras de acción, lo que se te ocurra. Mamá lo levantaba, arrullando sobre lo adorable que era, mientras papá le daba galletas extra antes de la cena. Ronald no podía hacer nada mal, cada una de sus risas era un tesoro. Lo exhibían en las reuniones familiares, presumiendo de su encanto, mientras yo me sentaba en silencio, inadvertida. Yo era diferente. Amaba los libros, unos gruesos sobre matemáticas, economía, cualquier cosa con números que tuviera sentido. Pasaba horas en mi habitación garabateando ecuaciones o leyendo sobre inversiones, soñando con un mundo en el que pudiera dejar mi propia huella. Pero para mamá y papá, mis pasiones no tenían sentido. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?», suspiraba mamá, mirando la pila de cintas de concurso de Tona. Papá era más directo. «Esos libros no te llevarán a ninguna parte». Mi habitación, con sus estanterías de libros de texto con las esquinas dobladas y un pequeño escritorio donde escondía mis sueños, era mi santuario. Era el único lugar donde me sentía segura, donde podía ser yo misma sin su juicio. Pero ni siquiera eso era sagrado. Cuando tenía 13 años, empecé a trabajar los fines de semana en una tienda de comestibles local, embolsando compras por unos pocos dólares la hora. Ahorré cada centavo, guardándolo en una caja de hojalata debajo de mi cama, con la esperanza de comprar un ordenador para aprender más sobre finanzas. A los 15, tenía casi $500, ganados con esfuerzo, cada céntimo era mío. Un día, Tona llegó a casa entusiasmada con un concurso de talentos que requería una participación en vídeo sofisticada. La cuota de inscripción era alta y necesitaba una cámara nueva para destacar. Sin decirme una palabra, mamá y papá asaltaron mi caja de hojalata. Se llevaron cada $1 que había ahorrado para comprarle a Tona una videocámara elegante, con trípode incluido. «Es por el futuro de tu hermana», dijo papá,
sin siquiera mirarme. Tona sonrió radiante, ya filmándose a sí misma dando vueltas en la sala de estar mientras yo permanecía allí, con el pecho oprimido, mis sueños destrozados. No lloré. No grité. Volví a mi habitación, cerré la puerta y abrí otro libro. Ese momento encendió un fuego en mí. No iba a suplicar su aprobación ni a competir por su atención. Me probaría a mí misma a mi manera, en mis propios términos. Cada vez que elogiaban la última actuación de Tona o le daban a Ronald otro juguete, me sumergía más profundamente en mis estudios. Las matemáticas se convirtieron en mi escape, los números, en mi rebelión. Saqué las mejores notas en todos los exámenes, me quedé hasta tarde en la biblioteca y aprendí por mi cuenta cosas que mis profesores no podían enseñarme. Mi habitación era mi fortaleza, donde construí mis planes para superar sus expectativas. Tona siguió persiguiendo los focos. Arrastraba a mamá y papá a cada concurso de talentos, a cada obra escolar, absorbiendo sus aplausos. Ronald, aún pequeño, la acompañaba, con los bolsillos llenos de los dulces que le compraban para mantenerlo feliz. Yo observaba desde la barrera, con la nariz metida en un libro, ignorada. Una vez, en una barbacoa familiar, un vecino me preguntó qué quería ser de mayor. Antes de que pudiera responder, mamá se rió y dijo, «Oh, a ella solo le interesan sus números aburridos». Tona se rió disimuladamente, echándose el pelo hacia atrás, mientras papá cambiaba de tema a su última audición. Me mordí el labio y me alejé, jurando que algún día se lo demostraría. Mi habitación guardaba mis secretos, cuadernos llenos de ideas de inversión, libros de la biblioteca sobre finanzas y una determinación silenciosa que se fortalecía cada vez que me ignoraban. No era llamativa como Tona ni mimada como Ronald, pero tenía algo que ellos no tenían, concentración. Sabía que encontraría una manera de salir de su sombra, no yéndome de casa, sino construyendo algo que no pudieran ignorar. Y lo haría aquí mismo, en Richmond, en la habitación que ellos pensaban que no significaba nada. Después del instituto, empecé a construir mi sueño aquí mismo, en Richmond. Mientras Tona perseguía los focos, yo me dediqué a algo que nunca entenderían, los números. Siempre me había encantado cómo encajaban, cómo contaban historias que nadie más podía ver. Así que me sumergí, decidida a forjar mi propio camino sin abandonar la casa en la que había crecido. Pasaba las noches en mi habitación, estudiando libros de la biblioteca sobre finanzas y cursos gratuitos en línea que encontraba sobre estrategias de inversión. Mi escritorio se convirtió en un campo de batalla cubierto de notas sobre acciones, presupuestos y gestión de patrimonio. No solo estudiaba, estaba obsesionada. Cuando mi madre pasaba y me veía garabateando ecuaciones, ponía los ojos en blanco. «Sigues jugando con tus números», decía, con un tono cargado de lástima. Mi padre era peor, murmurando sobre cómo nunca lo lograría con la cabeza metida en los libros. Pensaban que las audiciones de Tona y el encanto de Ronald eran el futuro. Yo solo estaba perdiendo el tiempo. Pero no era así. Solicité todas las becas que pude encontrar, quedándome despierta hasta el amanecer para perfeccionar mis ensayos. Mi arduo trabajo dio sus frutos cuando conseguí una beca completa para una universidad local en Richmond. Estudié finanzas, destacando en todos los cursos mientras trabajaba los fines de semana en una pequeña empresa financiera del centro. El trabajo no era glamuroso, archivar papeles, hacer números para clientes, pero me enseñó cómo la gente real gestionaba su dinero. Escuché sus sueños, sus miedos, y aprendí a convertir los números en soluciones. Para mi segundo año, ya daba consejos informales a mis compañeros de trabajo, ayudándoles a presupuestar o a invertir pequeñas sumas. Me lo agradecían, asombrados por los resultados, mientras mi familia no tenía ni idea. Después de la universidad, no me detuve. Vi un vacío en Richmond. La gente necesitaba asesoramiento financiero personal, no solo banca corporativa. Así que empecé mi propio negocio de consultoría desde mi habitación de la infancia. Creé un sitio web en un portátil de segunda mano, utilizando todos los trucos que había aprendido para que pareciera profesional. Mis primeros clientes fueron vecinos, propietarios de pequeñas empresas y jubilados que querían estirar sus ahorros. Me reunía con ellos en cafeterías, desglosando complejos planes de inversión en pasos que pudieran seguir. La voz se corrió y pronto tuve un flujo constante de clientes, desde profesores hasta comerciantes, todos confiando en mí para hacer crecer su dinero. En 3 años, mi negocio generaba millones en ingresos.
Había creado una marca que representaba confianza y resultados, ayudando a cientos de clientes a construir su patrimonio. Pero nunca lo habrías adivinado al mirarme. Vestía la misma ropa sencilla, conducía un coche de segunda mano y seguía viviendo en casa de mis padres, en esa misma habitación con mi viejo escritorio y mis estanterías de libros. No necesitaba presumir de mi éxito. Sabía lo que había construido. Mi cuenta bancaria crecía, pero ahorraba cada dólar, planeando algo más grande, algo que mi familia no podía imaginar. Nunca preguntaron por mi trabajo. Para ellos, seguía siendo la chica tranquila que nunca llegaría a nada. En la cena, Tona divagaba sobre su último trabajo de streaming, con sus seguidores subiendo por miles. Mi padre asentía con orgullo mientras mi madre se deshacía en elogios sobre las travesuras de Ronald en el instituto, llamándolo nuestra pequeña estrella. Si yo mencionaba mi trabajo, cambiaban de tema o me lanzaban esa mirada como si fuera una vergüenza. ¿Sigues con eso de los números?, preguntó papá una vez, apenas ocultando su sonrisa de suficiencia. Yo simplemente asentía, guardándome mis victorias para mí misma. Hubo momentos en los que dudé de mí. Una noche, después de que Tona presumiera de un acuerdo con una marca y mi madre aplaudiera como si hubiera ganado un Oscar, me sentí pequeña. Me senté en mi habitación, mirando mis archivos de clientes, preguntándome si alguna vez me verían. Fue entonces cuando Phyllis Coleman, mi amiga de la universidad, intervino. Nos habíamos conocido en una clase de economía, unidas por nuestro amor por los números. Vino, vio el peso sobre mis hombros y dijo: «Estás haciendo algo real, Thelma. Ellos no lo entienden, pero estás cambiando vidas». Sus palabras me devolvieron a la realidad, recordándome por qué había empezado. Fue la única vez que necesité ese tipo de apoyo, y Phyllis estuvo allí, sin hacer preguntas. Seguí adelante, consiguiendo clientes más grandes, médicos locales, pequeñas empresas tecnológicas emergentes, mientras me mantenía bajo el radar. Mis padres pensaban que apenas me las arreglaba, quizás trabajando en algún trabajo de oficina sin futuro. No sabían que había pagado mis préstamos estudiantiles, ahorrado una fortuna y ya estaba planeando mi próximo movimiento. Mi habitación, con sus tablas de suelo que crujían y su papel pintado descolorido, era mi cuartel general, mi prueba de que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Estaba preparada para lo que viniera, aunque ellos no lo estuvieran. El sábado pasado, me senté a la mesa para la cena familiar, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. El aire estaba cargado con la charla habitual, los platos tintineando mientras pasábamos el puré de patatas y el pollo asado. Mi madre, siempre la orquestadora de estas reuniones, tenía esa mirada en los ojos, la que significaba que estaba a punto de soltar una bomba. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, con la postura rígida, listo para respaldarla. Tona estaba mirando su teléfono, probablemente comprobando su último recuento de seguidores. Ronald picoteaba su comida, con su habitual sonrisa despreocupada ausente. Respiré hondo, esperando que por una vez pudiéramos comer sin drama. Me equivocaba. A mitad de la comida, mamá dejó el tenedor y sonrió, el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cariño», dijo, mirándome directamente. «Hemos estado hablando, y tu hermana necesita tu habitación para su estudio de transmisión en vivo. Es hora de que la dejes». Se me encogió el estómago. Mi habitación no era solo un espacio. Era mi refugio, donde había pasado años soñando, estudiando, construyendo mi negocio. Las paredes guardaban los bocetos de mi infancia. Mis estanterías se colmaban con los libros que me formaron. Y mi escritorio era donde había lanzado una empresa de $1 millón. Cederla para las transmisiones en vivo de Tona se sentía como borrar todo lo que yo era. Abrí la boca para protestar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el puño de papá golpeó la mesa, haciendo vibrar los vasos. «Esto no está a debate», bramó. «Acepta ceder la habitación o estás fuera de esta familia. No hay lugar para ti aquí». Su voz resonó, aguda y final, como el martillo de un juez. La habitación se congeló. El tenedor de Ronald se detuvo en el aire, sus ojos saltando entre nosotros. Tona se reclinó, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro como si acabara de ganar un premio. «Vamos», dijo ella, con un tono cargado de burla. «Tu aburrido trabajo de finanzas no necesita una habitación entera». «¿Qué?
¿Necesitas espacio para barajar papeles? No es como si estuvieras ganando dinero de verdad. Sus palabras dolieron, pero no eran nuevas. Tona siempre había actuado como si mi trabajo fuera una broma. Algo pequeño en comparación con su llamativa carrera de streaming. Presumía de sus acuerdos con marcas, de sus miles de seguidores, mientras mamá y papá sentían como si fuera una superestrella. Mi trabajo, ayudar a la gente a construir su patrimonio, a convertir sus sueños en realidad, era invisible para ellos. No sabían que había construido un negocio valorado en millones, y nunca se lo había dicho. No necesitaba sus aplausos. Pero perder mi habitación, mi ancla, por el ego de Tona, era una línea que no podía soportar. Miré alrededor de la mesa, sus rostros una mezcla de expectación e indiferencia. La sonrisa de mamá era tensa, esperando que yo cumpliera. La mirada de papá me desafiaba a desobedecerle. La sonrisa de suficiencia de Tona era prácticamente un reto, con su teléfono ahora boca abajo, mientras saboreaba el momento. Ronald, sin embargo, era diferente. Se movió en su asiento, con la mandíbula apretada como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. No se unía a ellos, pero tampoco me defendía, simplemente atrapado en la tensión. Podría haberme defendido. Podría haber expuesto cada sacrificio que había hecho, cada dólar que había ganado, cada cliente al que había ayudado. Podría haberles dicho que mi aburrido trabajo había superado la fama fugaz de Tona 100 veces. Pero no lo hice. En lugar de eso, me recliné en mi silla, tomé un sorbo lento de agua y sonreí, una sonrisa tranquila y deliberada que hizo que el ceño de mamá se frunciera y los ojos de papá se entrecerraran. La sonrisa de Tona vaciló solo por un segundo, como si sintiera que algo no iba bien. Ronald me miró, con una expresión ilegible. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que cediera como siempre lo había hecho, pero yo ya no era esa niña. El silencio se alargó, pesado e incómodo. Mamá se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. Es por la familia, dijo, con la voz más suave ahora, como si estuviera engatusando a un niño. La carrera de tu hermana está despegando. Necesita el espacio para brillar. Papá gruñó en señal de acuerdo, con los brazos cruzados. Tona se echó el pelo hacia atrás, añadiendo, no es como si estuvieras haciendo algo importante ahí dentro. Seguí sonriendo, dejando que sus palabras rebotaran en mí. Mi habitación era más que un espacio. Era donde me había reconstruido, donde les había demostrado que estaban equivocados sin decir una palabra. Pensaron que podían quitármela, pero no tenían ni idea de lo que era capaz. Aparté mi plato, con mi sonrisa inquebrantable. Terminemos la cena, dije, con voz firme. Mamá parpadeó, sorprendida. El ceño de papá se acentuó, como si estuviera ansioso por una pelea que yo no le daría. Tona puso los ojos en blanco, cogiendo su teléfono de nuevo, ignorándome. Ronald simplemente miraba su plato, sus dedos tamborileando nerviosamente. No lo sabían, pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a discutir ni a suplicar. Tenía un plan, uno que pondría su mundo patas arriba, y estaba lista para ponerlo en marcha. Todo comenzó el día después de esa desastrosa cena. Había pasado años ahorrando, mi cuenta bancaria abultada por mi negocio de consultoría, pero lo había mantenido en secreto, viviendo sencillamente en casa de mis padres. Su exigencia de que cediera mi habitación, mi santuario, encendió una chispa. No iba simplemente a irme. Iba a hacer una declaración. Llamé a Ellen Fisher, la agente inmobiliaria con la que había estado trabajando durante meses, buscando propiedades en secreto. Ellen, le dije, quiero esa casa de enfrente. Cerrémoslo ahora. No dudó. Es tuya, respondió, con la voz vibrando de emoción por teléfono. Para el viernes, el papeleo estaba hecho, el pago transferido, y yo tenía la escritura de una casa que gritaba todo lo que mi familia nunca creyó que podría lograr. Los invité ese domingo, no a mi nuevo lugar, sino a nuestro café familiar habitual en su casa. Pensaron que era solo otra oportunidad para presionarme sobre la habitación. Mi madre me recibió con esa misma sonrisa falsa, diciendo, ¿has pensado en lo que discutimos? Mi padre gruñó, ya impaciente. Tona se tumbó en el sofá, mirando su teléfono, mientras Ronald se sentaba en silencio, sus ojos dirigiéndose hacia mí como si presintiera que algo iba a pasar.
Tomé un sorbo de café, dejé la taza y dije, he tomado mi decisión. Me mudo a la casa de enfrente. Se quedaron boquiabiertos. La sonrisa de mamá se desvaneció, reemplazada por un parpadeo confuso. La taza de café de papá se congeló a medio camino de su boca. El teléfono de Tona se le resbaló de la mano, cayendo al suelo con un golpe sordo. Ronald se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido como si intentara procesarlo. ¿Qué quieres decir con, enfrente? Ladró finalmente papá, con la voz aguda por la incredulidad. Saqué la escritura, deslizándola sobre la mesa. La compré, pagada en su totalidad, en efectivo. Antes de que pudieran recuperarse, continué. Ah, y ese aburrido trabajo de finanzas del que todos os burlabais. No es un trabajo. Es mi empresa. He estado dirigiendo un negocio de consultoría de finanzas personales durante años. Vale millones. La habitación se quedó en silencio. El tipo de silencio que parece contener la respiración. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, mirando la escritura como si fuera un truco. La cara de papá se puso roja, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Tona, por una vez, se quedó sin palabras, su habitual sonrisa de suficiencia desaparecida. Ronald simplemente miraba fijamente, su expresión cambiando de la conmoción a algo más suave, como una toma de conciencia. Ellen llamó justo en ese momento, como si fuera una señal. La puse en altavoz. Felicidades, Thelma, dijo, con voz brillante. La casa es oficialmente tuya. Ha sido una de las transacciones en efectivo más rápidas que he visto. Le di las gracias, colgué y dejé que las palabras calaran. La incredulidad de mi familia era palpable. Mamá fue la primera en romperse. ¿Cómo? ¿Cómo te has podido permitir esto?, tartamudeó, su voz una mezcla de asombro y sospecha. Papá intervino, inclinándose hacia adelante. ¿De dónde sale este dinero? Has estado viviendo aquí apenas llegando a fin de mes. Tona, recuperando su aplomo, se burló. ¿Millones? Sí, claro. Te lo estás inventando. Pero su voz temblaba, delatando su duda. No me inmuté. Creed lo que queráis, dije, con un tono tranquilo pero firme. Construí un negocio ayudando a la gente a gestionar su patrimonio. Tengo clientes por todo Richmond, médicos, empresarios, jubilados. No necesitaba alardear de ello. Me levanté, cogiendo la escritura. Me mudo, pero no me voy lejos. Me veréis todos los días, justo al otro lado de la calle. Fue entonces cuando empezaron a agitarse. El tono de mamá cambió de repente. Cariño, no queríamos echarte. Hablemos de esto. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Papá asintió, su rudeza desaparecida. Sí, no tienes por qué irte. Somos una familia. Tona, siempre oportunista, intervino. Entonces, ¿cuánto estás ganando? Quizás podría usar algo de eso para mi canal. Sus ojos brillaban, ya calculando. Ronald se mantuvo en silencio, pero lo vi mirarme de otra manera, como si me viera por primera vez. Había un destello de culpa en sus ojos, como si estuviera empezando a cuestionar la forma en que siempre me habían tratado. Negué con la cabeza, retrocediendo. Esto no se trata de vosotros, les dije. He terminado de ser invisible. Me mudo a mi casa y no estoy aquí para financiar a nadie. La cara de mamá se descompuso. La mandíbula de papá se tensó. Los ojos de Tona se entrecerraron como si ya estuviera tramando algo. Ronald, sin embargo, asintió levemente, como si lo entendiera. Salí, dejándolos en su silencio atónito, y crucé la calle hacia mi nuevo hogar. Las cajas ya estaban hechas, mis libros, mi escritorio, mi vida, listos para dejar su casa atrás. Unas semanas después, miré hacia la casa de mis padres, observando cómo todo se desmoronaba. Desde mi porche delantero, podía ver cómo se formaban las grietas, no en las paredes, sino en su mundo. Me había instalado en mi nuevo hogar, el que había comprado al contado. Y cada mañana salía, saludaba con la mano y seguía con mi día. Ese simple gesto, un movimiento casual de mi mano, parecía atormentarlos, un recordatorio silencioso de los años que me habían ignorado.
Comenzó con Tona, cuya carrera de streaming, una vez su billete dorado, se derrumbó bajo el peso de sus propias decisiones. Se había enganchado al juego en línea, atraída por llamativas aplicaciones de apuestas que prometían ganancias rápidas. Al principio, lo ocultó, publicando sus habituales vídeos glamurosos para mantener las apariencias. Pero las deudas se acumularon, cientos de miles de dólares, más de lo que sus patrocinios podían cubrir. Luego vino el escándalo. Un streamer rival expuso su adicción al juego, filtrando capturas de pantalla de sus apuestas y deudas. Internet se volvió contra ella de la noche a la mañana. Sus seguidores cayeron en picado, los patrocinadores se retiraron y su imagen cuidadosamente construida se hizo añicos. Se sentaba en el porche de mis padres, mirando su teléfono, con el rostro pálido como si estuviera viendo sus sueños desvanecerse en tiempo real. Mis padres, desesperados por salvar a su estrella, intervinieron. Mi padre, siempre rápido para solucionar los líos de Tona, y mi madre, incapaz de abandonar el orgullo que sentía por ella, tomaron una medida drástica. Pusieron su casa, en la que yo había crecido, en el mercado. Se vendió rápido, pero no por lo suficiente. Juntaron cada centavo para pagar a los acreedores de Tona, dejándolos con lo justo para alquilar un apartamento estrecho en las afueras de Richmond. A veces pasaba en coche y veía su antigua casa vacía, con un cartel de vendido clavado en el jardín. Habían cambiado su estabilidad por los errores de Tona. Y ahora estaban empezando de nuevo en un lugar que apenas albergaba sus muebles. Ronald fue diferente. Siempre había sido el bebé, mimado con juguetes y atención. Pero algo cambió después de que revelé mi éxito. Una tarde, apareció en mi puerta, su habitual sonrisa arrogante desaparecida. Lo siento, dijo, con la voz baja, casi quebrada. Nunca me di cuenta de lo injustos que fuimos contigo. Admitió que había estado ciego ante la forma en que mamá y papá favorecían a Tona, como habían ignorado mis logros. Le afectó mucho ver su casa vendida, la carrera de Tona en ruinas y a mí, de pie, firme, al otro lado de la calle. Dijo que había terminado con el gasto imprudente, la ropa de diseño, las fiestas. Me voy a matricular en la universidad comunitaria, me dijo, con la mirada firme. Quiero estudiar ingeniería. Hacer algo de provecho. Asentí, no perdonándolo por completo, pero respetando el cambio. Se marchó, con los hombros erguidos, como si finalmente estuviera listo para madurar. Cada mañana, salía a mi porche, con el café en la mano, y saludaba a la antigua casa de mis padres. Incluso después de que se mudaran, mantuve la costumbre, una indirecta silenciosa a los años que me habían hecho a un lado. A veces veía a Tona visitando su nuevo apartamento, con la cabeza gacha, ya no la radiante influencer que había sido. Mamá y papá llamaban, dejando mensajes de voz sobre ponerse al día o la unidad familiar. Pero mantuve la distancia. Su repentino interés se sentía vacío, ligado a mi cuenta bancaria más que a un arrepentimiento real. No fui cruel. Respondí a sus llamadas, mantuve las cosas cordiales, pero yo no era su fuente de dinero. Habían tomado sus decisiones y ahora vivían con ellas. Mientras tanto, me estaba adaptando a mi nueva vida. Phyllis vino a ayudarme a organizar una fiesta de inauguración. Esta vez no estaba allí para apoyarme emocionalmente, solo para ayudar con la logística, eligiendo la decoración y organizando la lista de invitados. Invitamos a mis clientes, vecinos y algunos antiguos compañeros de clase, llenando mi nuevo hogar de risas y música. Phyllis iba de un lado a otro, colocando mesas y bromeando sobre mi gusto sofisticado para el vino. Realmente estás viviendo el sueño ahora, dijo, sonriendo mientras preparaba una bandeja de aperitivos. La fiesta fue una celebración, no solo de la casa, sino de todo lo que había construido en mis propios términos. A medida que pasaban las semanas, observé a mi familia desmoronarse desde lejos. Tona consiguió un trabajo en un centro comercial local, sus días de streaming terminados, su confianza reemplazada por una resignación silenciosa. Mamá y papá se adaptaron a su nueva vida, sus voces teñidas de amargura cuando me mencionaban. Pasaban por casa, a veces de pie incómodamente en mi porche, haciendo preguntas vagas sobre mi negocio. «¿Te va tan bien?», decía mamá, con una sonrisa forzada. Papá asentía, añadiendo, «Estamos orgullosos de ti». Pero las palabras se sentían como una ocurrencia tardía. Yo les daba las gracias, mantenía la conversación breve y los despedía.
No podían reescribir el pasado solo porque yo hubiera tenido éxito. Ronald fue el único que pareció cambiar de verdad. Me enviaba mensajes de texto con actualizaciones sobre sus clases, pequeñas victorias como aprobar un examen de matemáticas o conseguir un trabajo a tiempo parcial. Estoy tratando de ser mejor, escribió una vez. Y le creí. No era perfecto, pero lo intentaba. Y eso era más de lo que podía decir de los demás. Le respondía con ánimo, manteniendo la puerta abierta, pero no lo suficiente como para que volvieran a entrar en mi vida sin ganárselo. Desde mi porche, miraba su antigua casa, ahora ocupada por una nueva familia, y sentía una extraña mezcla de paz y resolución. Me había demostrado mi valía, no solo a ellos, sino a mí misma. Su caída no fue culpa mía, pero fue una consecuencia de sus elecciones. Y yo no había terminado de construir mi futuro. He construido una vida en Richmond que es mía, libre de las sombras de las expectativas de mi familia. Tomé la decisión de ayudar a Ronald, transfiriéndole dinero para su matrícula universitaria después de que demostró un esfuerzo real por cambiar. Me envía mensajes con actualizaciones, agradecido, y me alegro de verlo crecer. Pero he trazado una línea firme con Tona, mi padre y mi madre. Sus llamadas ahora no reciben respuesta. Sus intentos de reconectar son ignorados. No estoy aquí para arreglar sus errores o alimentar sus remordimientos. Eligieron ignorarme durante años, y yo he elegido seguir adelante sin ellos. El fin de semana pasado, invité a Phyllis y a un grupo de amigos a mi nuevo hogar para una celebración. La sala de estar bullía de charla, la cocina se llenó con el olor de la comida casera y las risas. Phyllis, siempre el alma de la fiesta, levantó una copa y brindó por mi viaje. Por Thelma, que construyó esto de la nada, exclamó, y mis amigos aplaudieron en señal de apoyo, un marcado contraste con la familia que había dejado atrás. Bailamos, compartimos historias y planeamos el futuro. Mi casa, ya no solo un edificio, sino un símbolo de mi independencia. Mirando hacia atrás, he aprendido que la autosuficiencia es mi mayor fortaleza. El favoritismo de mi familia hacia Tona los llevó a la ruina financiera y al descalabro social, una dura lección sobre el costo del prejuicio. Me di cuenta de que mi valor no depende de su aprobación. Proviene del trabajo que he hecho, de las vidas que he cambiado y del hogar que he construido. No necesitas la validación de una familia para brillar. Necesitas tu propia determinación. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido ignorado o subestimado, espero que esto te inspire a seguir adelante. Comparte tus propias experiencias en los comentarios. Me encantaría saber cómo has superado el ser ignorado. Tu historia importa, igual que la mía.